Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, agradecido con nuestro Señor por permitirnos conectarnos a esta hora en tu programa Misterios del Reino. Estamos contentos y gozosos de que estamos de nuevo con ustedes para llevarles la continuación, o mejor dicho, la séptima parte y última de esta serie titulada La Armadura de Cristo. Quien te saluda, tu pastor Ángel Jiménez, Inorquis de Jiménez, de la Iglesia Cristiana Yeshua, Casa de Oración, en Cantaura, Estado Anzoátegui, Venezuela. Agradecidos
con la dirección de este canal, el doctor Richard Monteverde por los espacios y Richard Alejandro, la producción y control de este canal. Contentos estamos de poder estar con ustedes y agradecidos con la cobertura de nuestro Espíritu Santo, el dueño y amo y Señor de la iglesia, y de nuestros pastores Enrique Isasis y Carelis de Isasis, de la Iglesia Cristiana La Vid Verdadera en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Hoy iniciamos nuestro tema con un punto importante, y es que hoy trataremos de la armadura de Cristo. Nos está quedando una pieza, nos está quedando una indumentaria, una de las que son más importantes para utilizarlo. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios hace mención a un soldado romano. Mostramos una imagen de un soldado con una vestimenta total preparada, un soldado que debe estar con todas las características puestas de lo que significa entrar en el campo de batalla. ¿Por qué el apóstol Pablo hace referencia en Efesios capítulo 6, nombra diferentes piezas que forman parte de lo que es la vestidura de un soldado? El apóstol Pablo se refiere pieza por pieza con un significado en cada una de ellas. Pero vamos a iniciar con nuestro mensaje de hoy. Hoy vamos a hablarte de la pieza que falta en la armadura de Cristo. Veamos qué dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos estar vestidos con toda la armadura. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios, él se encuentra preso en Roma. La misma carta de los Efesios señala preso en cadenas por Cristo, encarcelado, prisionero, pero no prisionero de mis palabras. El apóstol Pablo señala que el cristiano debe tener una vestidura que refleja, no una vestidura común y corriente, no es de una vestidura formal, se trata de una armadura que podemos colocar una imagen de cuál es la armadura que habla el apóstol Pablo. Como podemos ver, el apóstol Pablo señala de que hay un soldado que tiene unas diferentes piezas en su cuerpo. Hoy vamos a hablar de la pieza que tiene en su mano. En una mano tiene el escudo y en la otra mano tiene la espada. Como podemos ver, hay una espada imponente que tiene el soldado. De hecho, cuando el soldado entra al campo de batalla, una de las piezas que infunde temor es la espada. Una de las piezas que infunde ese respeto, esa soberanía sobre lo que es la titularidad de quien abarca, de quien tiene esa indumentaria, ese uniforme que pertenece a un imperio, a un reino. Por eso es que debemos estar vestidos de toda la armadura de Cristo para poder resistir contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué más nos dice la Escritura en nuestro tema de hoy? Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 nos dice esa vestidura, esa armadura, ¿contra quién vamos a pelear? ¿Acaso un cristiano está en capacidad de entrar a un campo de batalla en una guerra natural?
Por supuesto que no. Claro que no. Esa vestimenta es invisible, es espiritual. Es el porte que tiene que tener todo cristiano, como lo es la armadura de Cristo. Por eso dice que contra quién peleamos, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas, potestades, principados, es decir, en cada región, en cada lugar, hay seres espirituales con la cual el cristiano le va a tocar enfrentar. Si ignoramos que el apóstol Pablo dice vestíos de toda armadura, de toda la armadura de Cristo, es porque el mundo, el planeta, está gobernado por el imperio de las tinieblas, está gobernado por el reino de la oscuridad, y donde el cristiano se encuentre, en donde el cristiano esté presente, va a haber una lucha de reino contra reino. Por eso el apóstol Pablo especifica bien que esa armadura de la cual debe vestirse el cristiano es para hacerle frente a las acechanzas del diablo, pero contra seres espirituales. No vamos a pelear contra el que tenemos frente a nosotros, contra seres de carne, contra seres de hueso. Nosotros vamos a una guerra totalmente frontal contra el enemigo, frontal contra las tinieblas. Vamos a pelear contra todos estos seres que gobiernan. Cada uno tiene un rango, es decir, en la localidad donde usted vive, en la urbanización donde usted vive, en el barrio donde usted vive, en el sector donde usted vive, hay área espiritual que está tomada por las tinieblas, y así sucesivamente van subiendo de rango. Hay el principado que gobierna un estado, hay el principado, la potestad que gobierna una nación, hay la potestad de las tinieblas que domina un continente, y así están en un orden jerárquico establecido. ¿Qué más nos dice la escritura de hoy? ¿Cuál es esa pieza con la cual debemos estar preparados? Vamos al siguiente versículo. Y dice, ya de contra carne y sangre, ya sabemos que es contra lo que vamos a pelear. Vamos ahora al versículo siguiente, que nos revela la escritura para esta tarde de hoy. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es parte de la armadura la oración. La oración debe estar constante, la oración debe estar en todo tiempo en el soldado. En el soldado cristiano, ella debe, como tal, ella debe estar. Hoy nosotros vamos a hablarte de la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación y la espada están juntos. Y hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. La espada que es un mecanismo de defensa. Es decir, la única pieza en la armadura del cristiano de carácter ofensivo que va a hacer daño es la espada. ¿Qué dice la escritura de la espada? En Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo, en la última toma de la armadura, habla y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, capítulo 17, revela cuál es el significado de la espada. ¿Qué significa la espada? La espada es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Es decir,
El soldado cristiano que hace una metódica con un soldado romano, porque el soldado romano estaba dentro de la celda con el apóstol Pablo detenido, encadenado. El soldado romano tenía una indumentaria puesta en lo natural para defenderse en su propia fuerza, para tener mecanismos de defensa y de defensa, y ofensivamente hablando era su espada con la que podía defenderse. El escudo podía ser un mecanismo de defensa, pero para la parte ofensiva tenía que ser su espada. Pero el apóstol Pablo en Efesios 6:17 revela que se trata la espada de la palabra de Dios. Entonces tenemos como punto principal entendido la tarde de hoy que la espada que tiene el soldado en su mano, la espada que forma parte de la armadura de Cristo, la espada que nombra el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 17, se trata entonces de la palabra de Dios. Pero veamos en una imagen cómo portaba el soldado la espada, dónde era la posición, cuál era el mecanismo que utilizaba el soldado para utilizar la espada. Como podemos ver en la imagen, el soldado está en posición de defensa con el escudo. El escudo le servía para cubrirse. El escudo le servía para resguardarse de cualquier ataque que pudiera tener. Pero podemos ver y podemos darnos cuenta que en la posición para atacar, la herramienta, el arma que tenía lista el soldado, que era la que podía infligir daño, la que podía lesionar, la que podía herir o la que podía matar, se trataba de la espada. En esa imagen vemos al soldado preparado para atacar, pero no iba a atacar solo. El soldado era la espada. Él por sí solo no podía atacar. Quien iba a hacer el daño era la espada. La espada era la que iba a atravesar el enemigo, la que iba a atravesar el cuerpo contrario. Es decir, en el campo de batalla, las espadas jugaban un papel importante, pero la espada también podía estar en reposo. Podemos ver la imagen como el soldado, cuando no estaba en tiempo de guerra, sino que estaba preparado, uniformado, la espada debía estar en la vaina. ¿Qué es la vaina? La vaina es el lugar específico donde debía ser envainada la espada, guardada. La espada iba ligada al cinto de la verdad que tenía el soldado. En la otra imagen vemos una espada que está en reposo. La espada nadie la está agarrando, pero en la otra imagen el soldado la tiene en su cinto, pegada a él. Esa imagen que estás viendo, querido amigo, querida amiga, quiere decir, la palabra de Dios la puedes tener contigo como no la puedes tener, pero ella, igualito, está preparada para el momento de ser usada. Dice la imagen es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 17, dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la que nos da el arma contra nuestro enemigo. La Biblia se describe como la espada del Espíritu, un arma viva y activa que se usa para luchar contra el pecado y ayudarnos a acercarnos más a Dios. Bien, linda imagen. La espada puede estar sola. Nadie puede agarrarla, pero ella está allí en reposo, lista, preparada para cuando toque ser utilizada.
La otra, el soldado la tiene envainada, no la está usando, pero sabe que la espada le puede garantizar una victoria al momento de haber un ataque. La espada le puede garantizar una defensa, le puede garantizar que pueda estar listo para entrar en la batalla. ¿Qué podemos entender hoy con este mecanismo de la espada? Entendemos ya que la espada es la palabra. Entendimos entonces que la espada que está en la vaina del soldado, ajustado al cinturón de la verdad, quiere decir que la espada y el soldado deben ser grandes amigos. El soldado debe andar en integridad para que la espada pueda brindarle paz y seguridad. ¿Qué más nos dice la Escritura en la tarde de hoy? Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bien, el soldado, como estamos viendo en la Escritura, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, si estamos hablando que la espada es la palabra de Dios, ¿qué es entonces lo que debe salir de mi boca? Hay una historia en la Biblia que la tocamos en programas pasados de David y Goliat. David se defendió con palabra de poder de guerra, pero que le daba gloria a Dios. David le decía él le respondía a Goliat: hoy vas a saber que hay Dios en Israel, hoy daré tu cabeza a las aves del campo y te cortaré la cabeza, y hoy sabrás que hay Dios en Israel. Es decir, David utilizaba su boca para soltar palabra profética que luego Dios respaldaba. Por eso debemos cuidar nuestra boca de que no salgan palabras corrompidas, para que esto pueda dar testimonio a los creyentes. ¿Qué más nos dice la Escritura con respecto a la tarde de hoy? Nos dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, quiero que usted pueda percatar que ya está diciendo Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante que espada de dos filos. Y eso podemos darnos cuenta de que Hebreos capítulo 4, verso 12 nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Quiero que usted capte bien, querida amiga, querido amigo. Está diciendo el libro de Hebreos que la espada es de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo es importante porque me está diciendo que la espada es de dos filos. Entonces, el soldado romano, su espada tenía dos filos. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva, es decir, ella cobra vida.
es eficaz. Dice que es más cortante que espada de dos filos. Pero hoy vamos a hacernos una pregunta que a veces nosotros leemos las escrituras y cuando escuchamos el concepto espada de dos filos, ¿por qué utiliza dos filos? ¿Cuáles son los dos filos? ¿Por qué habla que la espada tiene dos líneas por donde debe cortar? ¿Qué significa dos filos? ¿Qué significa que ella parte el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Este versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 12, está haciendo un énfasis de que hay una espada, que la palabra de Dios, ella tiene dos filos, que la espada del soldado también tenía dos filos, pero ahora en Misterios del Reino vamos a revelarte qué significa dos filos. Vamos a colocarte una imagen de una espada de dos filos. Podemos ver que tienes una espada en pantalla y ella tiene dos líneas de corte y una punta. Con la punta penetro y voy a herir y con los bordes voy a cortar. La espada de dos filos en griego significa dístomos, que esto tiene un significado dos bocas. Repito, dos filos significa dos bocas, ya que la palabra en griego es dístomos, cuyo significado es dos bocas. ¿Cuáles son estas dos bocas? Número 1, logos, y número 2, rema. Logo, rema. Logos, cuando hablo de logo, puedes verlo en pantalla, estoy hablando del verbo o principio, es decir, el autor de la escritura. El Dios que es el Todopoderoso, que es el verbo, el principio, antes de todo que fuese, ya Él era. Y el rema es la revelación divina. Aleluya, gloria a Dios. Hoy tienes el significado porque si hablamos de dos filos, es decir, dos bocas. En la terminología de griego, dístomos significa dos vertientes, significa dos bocas, significa dos vías. Podemos hablarte hoy de logos. Logo es la palabra de Dios en su totalidad. El logos significa el verbo, significa la escritura, significa que la palabra es más cortante, es decir, toda la escritura es el logo, es el verbo. Pero cuando te hablo del rema, estoy hablándote de una revelación. Pastor, ¿qué significa entonces cuando me hablo del rema? El rema es la palabra que te está dando Dios. Es decir, el logos te está dando un rema. O yo puedo estar hablando del soldado que tiene la espada de doble filo. Una es el logo, el otro borde es el rema. Entonces yo voy a golpear a las tinieblas, yo voy a golpear al enemigo o con el logo o con el rema. Voy a colocarte lo siguiente. Hay una historia cuando Pedro está pescando, él está mar adentro, pero Pedro pescaba de noche, porque por la condición climatológica, permitía que los peces se acercaran a la superficie. Pero cuando él se consigue a Jesús, ya al día siguiente, no era de noche, Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Pedro, en el espíritu, porque él le dice, toda la noche he estado pescando, mas en tu palabra, escúchame bien, querido amigo, hoy estás capacitándote en el entendimiento, en la espada de doble filo. Y Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Es decir,
Pedro recibió un rema que le transformó su espíritu. Hay muchas veces que en tu vida te vas a encontrar versículos que van a golpearte, que van a edificarte o que pueden herirte porque te van a señalar que estás en el camino correcto. Eso se llama rema. Es decir, te llegó un rema que afectó tu vida, cambió tu historia. Jesús es el logo, pero el Espíritu Santo va a darte en algún momento, te va a dar un rema. Aleluya, misterios del reino, gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es el conocimiento y la sabiduría. Hoy estás aprendiendo dos filos, dos bocas, dos vertientes, dos ríos. El logo golpea por una parte, pero el rema hace el trabajo de manera individual. Es decir, el rema es un versículo de la Escritura que te llegó. Si de repente me encuentro en una debilidad, estoy deprimido, tengo alguna circunstancia, me llega un rema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando saqué la Escritura, pude encontrar que la espada, que es la palabra de Dios, uno de sus filos me golpeó, que era el rema. Vamos a seguir con la Escritura para que puedas entender. Eclesiastés capítulo 12, versículo de 9 al 12 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La palabra, ella va a hacer daño. La palabra será como un clavo que hinca. La palabra, ella es la que va a hacer, no es el pastor. El pastor va a guiarte a la Escritura. El pastor va a guiarte a escudriñar. El pastor va a guiarte a enseñarte la palabra. Pero el rema es de manera individual. El rema va a llegar en algún momento de tu vida. Ya tú vas a poder comprender cuando hay un versículo que se te quedó gravitando en tu mente. Tú ya puedes identificar a través de la espada de dos filos, dos bocas. Puedes decir: Señor, hoy me hablaste con el rema de tu espada. Porque el logo representa la Escritura, pero el rema representa la revelación divina que corresponde en ese momento. Hay una historia en la Biblia perfecta para que nosotros podamos comprender, para que veas lo que significa logo y rema en un contexto dado que está en las Escrituras de una manera poderosa, para que tú veas cómo actúa la palabra en el momento que hay una confrontación entre dos reinos. Vamos a la Escritura y podemos ir al libro de Lucas. Esta es la tentación que sufre Jesús en el desierto. Lucas capítulo 4. Vamos del verso 1 al 7. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo, escuche bien, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escuche esto, escrito está. Es decir, aquí sacó Jesús la espada. Aquí sacó el logos. Escúcheme bien. El logos está hablando porque él es el autor de la Escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Escuche bien, ahí te tiene una clave. Escúcheme y oiga bien. Hay una clave de que los reinos son potestades. Mire lo que le dice Satanás: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás está hablando de que todos los reinos son de él, de que todas las potestades que rigen los reinos le pertenecen y que él estaba dispuesto a entregársela a Jesús. Sigamos leyendo lo que dice la misma historia. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es decir, Satanás le dice a Jesús: si tú te postras delante de mí, yo te daré los reinos de la tierra. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Habló el logo, habló la palabra, la espada estaba en acción. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, lo llevó a la parte alta, a las alturas del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Mira lo que Satanás le dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjate que Satanás está utilizando la escritura. Hoy voy a comprobarte que los dos hablaron bajo el mismo criterio. Satanás sacó la espada. Él estaba utilizando la espada del logo. Escúchame bien. Satanás estaba hablándole a Jesús, pero él no tenía la revelación. Él conocía la escritura. Satanás conoce la escritura. Por eso es que si tú no tienes el doble filo en tu espada, tú no vas a poderle hacer frente a las tinieblas, porque es que las tinieblas conocen de Biblia. Satanás conoce la escritura. Por eso es que él le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás tiene el logo como espada. Es decir, Satanás sacó la espada, pero no tiene los dos filos. Porque él lo que tiene es un solo filo, el logo. Pero él no está haciendo daño. Él lo que está es utilizando el logo, ese filo, para tratar de hacerle daño a Jesús. Pero Jesús sí tiene la espada completa. Jesús tiene su espada totalmente íntegra, porque Él es el logo. Pero a Satanás le faltaba un filo, y ese filo era el rema. Por eso es que cuando Jesús va al desierto y Satanás lo confronta con la espada, pero con la condición de solo un filo, Satanás sabía que si él le hacía la petición realidad, entonces el propósito no se cumple. Porque la idea era que no se supiera que el Hijo del Hombre estaba ahí hasta que se cumpliese la resurrección. Hasta que Jesús no muriera y resucitara el tercer día, es que no se cumplía por su totalidad de la redención de los pecados y la salvación de nuestras almas. Satanás le puso una conchita, le tiró el filo del logo, pero Jesús le agarró la revelación y enseguida le respondió siempre: escrito está.
Es decir, ya todo eso estaba en la Escritura. Vamos a comprobarte que fue de espada a espada que se enfrentaron Satanás y Jesús en el desierto. Ven conmigo y vea lo que te dice la palabra de Dios con respecto a la tentación en el desierto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ya existían miles de años antes que no solo de pan vivirá el hombre, venga con Pibilea, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Escucha ese versículo. El logo está hablando por la boca. ¿Sabes qué significa dos bocas? Estamos hablando de dos filos y estamos hablando de dos bocas. La boca de Dios es un filo y la boca del que sale la palabra es el segundo filo. Escúchame bien. Jesús en el desierto, cuando le dice a Satanás, escrito está operando el logo y el rema juntos, porque la boca de Dios era el logo y el espíritu, el rema, venía de adentro. Es por eso que muchas veces hay cristianos que sacan la espada, pero déjame decirte, si no tienes las dos bocas, lo que dijo Dios y la palabra que sale de ti por revelación, no vas a hacerle daño a nadie, solo vas a tener una navaja en tus manos. Sigamos leyendo. Ya vimos en Deuteronomio que cuando Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Dios mismo, el logo, la doble filo, la doble boca está operando en ese momento, pero Satanás no tenía el rema lo tenía el logos. Veamos qué más nos dice la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Aleluya. Fíjate, ya en el Antiguo Testamento, muchísimos cientos de años atrás, ya estaba escrito que todos los reinos de la tierra le pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Satanás utiliza la palabra todos los reinos de la tierra, te daré toda potestad. Satanás estaba ofreciéndole tener dominio, es decir, para que la potestad era capaz de entregarla. Pero Jesús le dijo que no podía haber ninguna tentación. Los reinos que ofrece Satanás a Jesús, y esos reinos le pertenecían, porque ya en el Antiguo Testamento estaba escrito que todos los reinos de la tierra eran de Jehová. Entonces te sigo demostrando que la conversación que tuvo Satanás con Jesús en el desierto fueron dos espadas. Satanás tenía una espada y Jesús tenía otra espada. Pero la espada de Jesús sí estaba haciendo el daño completo porque tenía los dos filos. Pero Satanás, él no podía tener los dos filos porque él no podía tener el rema, la revelación divina. Él solo conocía el logo, no lo va a conocer. Formó parte de su reino. Era un querubín precioso, perfecto. Era un querubín que estaba delante de la presencia de Dios. Él lo conocía, él sabía que el logos era la escritura, pero no tenía el completo de la espada. Le quedaba un filo que no pudo sacar nunca, que era la revelación. Por eso Jesús en muchos de sus milagros decía, cállate. Decía, no digan nada. Decía, no cuenten lo que aquí sucedió. Porque la revelación era parte del complemento de la espada. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine
a traer espada. ¿Qué más pasó en el desierto en esa conversación? Sigamos entendiendo. Vamos a la Escritura para seguir revelando qué fue lo que sucedió. En el Salmo 91, versículo 11, versículo 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás, cuando le hace el ofrecimiento a Jesús, que lo lleva al pináculo del templo, él le habla con la Escritura. Satanás buscó una información para tratar de obtener si él era el Hijo de Dios. Él le leyó el Salmo 91, cuyo autor es Moisés. Él le dice que se tire desde lo alto del pináculo del templo. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos y para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás vuelve de nuevo a utilizar el logo. Pero Jesús sabía que a Satanás la espada no lo estaba completamente equipando, porque no tenía la revelación. ¿Qué más pasó en el desierto? Veamos lo que dice la Escritura. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí puedes ver que el rey David utilizó la palabra de verdad de su boca. Él conocía al logo, pero David tenía la revelación. David sabía que él andaba íntegro. David sabía que de su boca, aleluya, qué bueno es Dios. David sabía que de su boca estaba la revelación de Dios, porque las dos bocas habla del logo y habla del rema. Una cosa es lo que dice la boca de Dios y otra es lo que dice la palabra de Dios de quien la hace. Pastor, dame un ejemplo de las dos bocas. Cuando Dios enviaba una palabra, utilizaba a los profetas. Allí habían dos bocas. La boca de Dios soltaba una palabra. Ve y dile a Saúl tal mensaje. Cuando Samuel llegaba, Samuel de su boca era portador de la boca de Dios. Por eso es que significa doble filo, dos bocas. Habla de dos realidades. Habla del logo y habla del rema. ¿Qué más pasó en esos versículos que estamos viendo? Podemos ver cuando habló que no tentarás al Señor tu Dios. Podemos verlo en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Esto fue un evento que ocurrió donde dudaron del poder de Dios en el desierto, dudaron de él. Por eso Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, te he demostrado a través de la Escritura que las conversaciones que tuvieron Jesús y Satanás en el desierto fue una guerra espiritual. Pero resulta que nuestro Padre, nuestro Jesús de Nazaret, nuestro Yeshua amado, tenía el logo y el rema, pero Satanás estaba incompleto. Satanás utilizó la Escritura porque sabía que el logo era el autor, el verbo era el autor, que el principio, el verbo, la creación, el universo todo es del logos. Pero él buscó que le fuera revelado si realmente Jesús era el logo. Por eso es que lo que hace Jesús es tan poderoso. Aquí hay misterio en lo que ocurrió
en el desierto. Misterios del reino ocurrieron allí. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús todavía le está respondiendo a Satanás con la misma autoría, es decir, el Logos le responde al logo que él creía que era, pero Satanás quedó totalmente perdido. Él quería era que Jesús literal convirtiera la piedra en pan. Pero Jesús, como tiene la revelación y sabe que Satanás es el que lo está tentando, Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Bendito sea el Cristo. Satanás no agarró esa. Hoy tú la estás agarrando en misterios del reino. Satanás no agarró el rema que venía de allá para acá, porque Satanás lo que quería era ver la piedra convertida en pan para cerciorarse de que realmente era el Hijo de Dios, y obviamente no lo iba a llevar a la cruz, no lo iba a crucificar, porque sabía que iba a perder la batalla. Entonces, ¿qué es lo que fue entonces lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el Logos continuó siendo logo delante de Satanás, porque hay revelaciones divinas que no son para todo el mundo. Hay revelaciones que vienen del logo que son de carácter individual. Por eso hay un evento que ocurre en el Monte Hermón, donde Jesús se lleva a 3 discípulos, se lleva a Pedro, se lleva a Jacobo, se lleva a Juan y se lo lleva al Monte Hermón, y Jesús se para en el Monte Hermón y dice que fue algo tan hermoso, tan vislumbrante, un destello tan blanco, que se vio al profeta Elías y se vio a Moisés, se vieron hablando con él, y eso solamente le fue revelado a esos 3 discípulos. Es decir, Jesús estaba allí, el Logos, pero el rema fue solamente no para los 12 discípulos. El rema solamente fue para Pedro, para Juan y para el otro discípulo. Ellos 3 solamente fueron los que tuvieron el rema, la revelación divina. Aprende a utilizar la espada. Hay veces que tú vas a estar solamente del lado del logo. Conoces la escritura, sabes que ese versículo está. De repente estoy leyendo la Biblia, pero yo no le entiendo nada. No la comprendes, no la entiendes, porque tu espada está incompleta. Tienes el logo, pero te falta el rema. Por eso es que la palabra en griego dístomos, que significa 2 bocas, 2 filos, 2 filos y 2 bocas. Qué perfecta es la palabra de Dios. Va a cortar doble la boca de Dios y la boca del profeta, la boca del pastor, la boca del evangelista, la boca del que está entregando esa palabra. Usted no puede ser un cristiano con una espada como la tuvo Satanás. Ya no tienes espada. Puedes tener una cuchilla, puedes tener una navaja, puedes tener un simple cuchillo mantequillero. No, necesitas, para poder estar en el mundo espiritual, en guerra espiritual, tienes que tener es la espada de doble filo, las 2 bocas, la boca del logo y la boca del rema. Es decir, lo que va a salir por mi boca como cristiano tiene que llevar la revelación divina para que la palabra pueda perforar, para que la espada. Hay personas que tú le das una palabra, no una palabra como consejo personal, sino que le estás dando un rema de parte de Dios. Pedro sabía que cuando Jesús le dijo, boga mar adentro, Jesús le respondió, toda la noche he estado pescando, mas en tu palabra sabía que venía un rema de allá para acá. Por eso es que tú tienes que entender que sin la espada no eres cristiano. Sin la espada de 2 filos no vas a poder defenderte, vas a ser presa fácil de las tinieblas. ¿Qué nos dice más la Escritura para comprender lo que es la palabra?
Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces quiere decir que yo necesito ejercitar mi espada, necesito leer la escritura, conocer al Logo, pero buscar también la revelación divina. Tu espada va a golpear 2 veces. Tú le puedes dar a cualquiera un versículo. Tú le puedes decir a alguien, mira, ten paz, que dice la escritura que aunque tenga hambre y desnudez, Cristo está conmigo. Pero de repente tú le vas a entregar a alguien, ya no vas a golpear por el filo del logo, sino que de repente vas ahora a utilizar la espada del lado contrario. ¿De cuál? Del rema. Y le vas a decir a la persona, así te dice el Señor, por cuanto estás pasando hambre, te llevaré al desierto y allí te sustentaré con el maná y te probaré con el fuego y sacaré de ti lo mejor. Cuando viene ese rema, la espada golpeó, penetró y separó el alma del espíritu. Conviértete en un guerrero cristiano, pero con una espada completa. Hay diferentes niveles de espada, navaja, cuchilla, cuchillo mantequillero. No, es la espada de doble filo, que tú puedas cortar, bien sea por el lado del logo o bien sea por el lado del rema. Los soldados romanos tenían muy afiladas sus espadas, pero el ejército de Israel, los de la tribu de Judá, tenían unos mecanismos de guerra impresionantes. Ellos con la espada golpeaban por donde fuera, daban de un costado, daban del otro, y por cualquiera de los 2 filos ellos podían herir al enemigo. Es decir, tienes que buscar la guerra espiritual, pero completa. Tu espada no puede ir con un solo filo, porque puedes ver que Satanás y Jesús en el desierto, Satanás sacó la espada, pero con el logos. Pero Jesús sacó el logo y el rema y supo defenderse. Tú tienes que tener tu espada como mecanismo para ofensivo, para herir, para hacerle daño a las tinieblas. Por eso es que la Escritura es clara cuando dice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Cuando alguien viene de allá para acá con una palabra, suéltale una revelación, suéltale una palabra del logo, y verás que con tu espada puedes herir. ¿Qué más nos dice la Escritura en nuestro programa de hoy? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aleluya. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí tienes un versículo poderoso. Repito, lo voy a repetir. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Yeshua. Y oye bien, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El logo y el rema lo porta nuestro Padre. Usted, si no tiene una comunión con Dios, usted no va a leer Biblia. Usted solamente va a leer literatura para conocer al logo, pero no vas a tener la revelación. Tienes que tener toda la armadura. Por eso quiero decirte, amada iglesia, no puedes quedarte sin tu espada. Sin tu espada serás un soldado caído. Sin tu espada no vas a poder pelear la guerra espiritual. Tienes que alimentarte. La fe viene por el oír la palabra. Pero cuando yo oigo la palabra, cuando la leo, lleno la escritura, ya leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra es viva. Es viva. Si yo leo escritura, mantengo una lectura de la Biblia, yo voy a tener mecanismos de defensa, porque voy a poder de mi boca
va a salir en un momento determinado el rema y va a salir el logo. Y así como leímos ahorita en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Como puedes ver, te hemos demostrado que la espada de doble filo, hoy has aprendido en Misterios del Reino qué significa esta armadura tan importante, esta pieza como lo es la espada. Con la espada me voy a defender, con la espada voy a hacer daño, con la espada voy a herir a las tinieblas, con la espada voy a separar el alma del espíritu, pero necesitas tener las 2 bocas, la boca de Dios como logo y la boca tuya, amigo cristiano, como revelación de la palabra. Si te alineas el logo con el rema, prepárate, porque tu espada será preciosa como las que vimos en pantalla en la tarde de hoy. Si te unes en el logo y el rema, vas a ser invencible ante las tinieblas, vas a ser un soldado sumamente exitoso, te vas a defender con la escritura. Hay ejemplos por el que dice, hay personas que cuando le hacen daño dice, me voy a vengar por el daño que me hizo, pero cuando te viene el rema dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces tú utilizas la palabra y dice, la venganza está en manos de Dios, porque te fue revelado que no te corresponde a ti hacer justicia. Por eso hoy quiero invitarte, querida amiga, querido amigo, conoce bien la espada. Conoce bien la espada, porque Satanás también sabe de Biblia. Satanás agarró a Jesús en el desierto con el logos, pero no tenía el rema. Jesús le respondió con el rema, porque ya él era el logo. Solamente le será revelado a sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra, como dice el versículo, escudriña las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Bien, hoy te he traído y te he paseado por el mundo de las escrituras a conocer de este precioso instrumento, agradeciendo a todos los que estuvieron con nosotros hoy desde el Tigre, a Carlene de Silveira, Yulis Sánchez, oh Señor, gracias a todos, Ismael y en sintonía, todo, en Yeshua Casa de Oración, el Tigre, Rafael Colmenares, la familia Colmenares, Albertis Camejo, Consuelo, nuestra amiga Consuelo también, en sintonía, también Victoria Hernández, también está por aquí con nosotros mi amada pastora Norquis de Jiménez, también a los pastores Isasi, Carelis de Isasi, bendiciones a todos, Albertis Camejo, todo, la familia Guatarama Perales, nuestro hermano Luis Guatarama y su esposa Orel G de Guatarama. Gracias a todos por estar en sintonía de este programa. Capacítate aquí en Misterios del Reino. Es un canal, una ventana para profundizar en la Escritura. La armadura de Cristo, la espada, el mecanismo más importante, es la única pieza que habla de la revelación divina para el soldado. Aprendimos que el yelmo de la salvación nos resguarda de la mente, de los dardos del enemigo, una mente en Cristo, fundamentada en la identidad. Tengo la coraza de justicia, un corazón limpio, lleno de falta de perdón. No, nada de esas cosas, ni de rencor, ni de odio. Un corazón limpio, santo para el Señor, un cinto de la verdad. Siempre en integridad, moviéndonos con destreza, como lo vimos en los temas anteriores, las sandalias del apresto del Evangelio de la Paz, entendiendo que la sandalia era un mecanismo de paz entre el pueblo judío. La sandalia de la paz es: vive en paz, no vivas amargado, no vivas obstinado. Para que tengas la presencia de Dios contigo, tienes que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, el escudo de la fe para soportar
rechazar todo ataque del enemigo, saca tu escudo. Todo es posible para el que cree. Por medio de la fe se pueden conseguir muchos milagros y muchos prodigios. Y la espada para defenderte con la palabra de Dios. Si Satanás te viene con Biblia, tú le vas a responder con revelación. Porque si Satanás sabe de Biblia, tú tienes el filo que le falta a Satanás, lo tiene su iglesia y se llama el rema. Por eso hoy a nuestro Señor le ha placido profundizar en la Escritura qué significa doble filo. Todo pastor, cuando se sienta con su oveja, con su discípulo, tiene que mostrarle las Escrituras, un consejo con las Escrituras, una recomendación con la Escritura, porque esa Escritura en algún momento va a sentir el discípulo, va a sentir la oveja que le estremeció en el espíritu y va a decir, esa palabra me golpeó. Oh Señor, oh pastor, yo cuando leí este versículo yo no lo sabía, ese versículo golpeó mi vida. Eso significa que la espada está haciendo el trabajo, que la espada de doble filo está trabajando, que significa dos bocas, la boca de Dios y tu boca cuando lleva la revelación. Si se unen esas dos bocas en una sola, prepárate, porque el poder de Dios se va a desatar sobre tu vida. Llénate de la palabra, llénate del entendimiento de Dios y, como dice la palabra, prepárate como un buen soldado, pero tienes que pelear como el atleta que lucha, que para tener la victoria, para ser coronado, tiene que luchar legítimamente. No se valen trampas, no se vale utilizar versículos nada más para utilizarlo. Tienes que tener la revelación que Dios te da a través de la palabra. Bien, hemos llegado al final de este estupendo programa del día de hoy, programa número 7 de la armadura de Cristo. A través de esta serie has logrado comprender, sé que ahora vas a conocer qué significa la armadura de Cristo que habla el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 6. Cómo utilizo el yelmo con pensamientos firmes en Cristo, cómo utilizo la coraza guardando mi corazón sin tener problemas con nadie, sin odio, sin rencor, sin ofensa, en integridad, siempre con la verdad por delante, viviendo mi vida en paz, con la fe a 1000 y con la espada de las más preciosas, una espada que brille de doble filo, una espada reluciente, y conviértete en el buen soldado de Jesucristo. Fue un placer estar contigo por medio de esta ventana que edificará tu vida, porque todo aquel que utiliza la palabra de Dios lo edificará. Es un placer estar contigo. Agradecemos a la dirección del canal, al doctor Richard Monteverde y a Richard Alejandro en los controles, y por aquí tu pastor Ángel Jiménez y Norquis de Jiménez. Saludamos a todos. Iglesia La Vida Verdadera, Valle de la Pascua, Estado Guárico. Saludo a nuestros pastores que estuvieron de visita en la ciudad de Cantaura, trayendo un rema que edificó nuestras vidas. Nos despedimos todos por acá. Nos vemos el próximo martes. Shalom, es paz. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios.